nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, o Dash, como diferentes maneras que se pueden decir saludos. He estado aquí para traerles una pre-introducción de una clase que voy a estar grabando, una clase que damos a otras personas en grupo, pero he decidido grabarla por el beneficio y la bendición que ha sido para otras personas, incluyendo primeramente para mi vida. Y es una clase que se trata de historia de la iglesia y origen de la doctrina. Esta clase, igual que otras clases que he dado, la he dado con la motivación, o la única motivación es agradarle a nuestro Padre Celestial, y eso me impulsa a poder compartirla con mi prójimo, el más cercano, en este caso las personas que me rodean, que están cercanas a mí, pero también utilizando los medios que nuestro Padre Celestial ha permitido que tengamos para poder llevarla a otras personas, así como la clase que estuvimos dando de las diferentes herramientas que podemos tener para poder entender la Escritura. Las herramientas para poder entender la Escritura, la parte 1, la parte 2, la parte 3. Si nuestro Padre Celestial nos permite, seguiremos aportando sobre esos temas, pero en esta ocasión vamos a estar dando una clase de la historia de la iglesia y origen de la doctrina. Y yo utilizo mucho algo para dar como una introducción a esta clase, y lo trato como de relacionar con algo secular, pero para traer un pensamiento a la conciencia de cada una de las personas que lo están escuchando, y que la persona se pueda centralizar con el tema. Y yo lo relaciono con algo que yo no veo ni aconsejo que otras personas lo vean, pero no hay que verlo para saber la estructura de eso, y es la estructura de una novela. Es cuando una novela, si uno ve la estructura de la mayoría de las novelas tradicionales, es esta joven que es pobre o no tiene ningunos recursos, se tuvo que criar en unas circunstancias bien difíciles, con una señora que toda la vida ella ha creído que es su mamá o que es su abuela, y en el transcurso de la novela se encuentra con otra familia o con un hombre que se acerca hacia ella y se emprenda en ella, y llega al punto donde ella se empieza a relacionar con una familia con un estatus bien alto al de ella, donde es marginada por su estatus económico y social, pero llega el punto donde en ese drama de la novela se acerca una señora o un señor de esos de mucha edad, y se sientan con la muchacha y la reconocen y empiezan a decirle: mira, te vamos a contar la verdad de tu vida, la historia de tu vida te la vamos a contar ahora. Y esa historia es que ella nunca fue pobre, que ella siempre ha sido hija de unas personas que tienen mucho dinero, y que su mamá nunca fue su mamá o su papá nunca fue su papá, y que su papá es esta persona y su mamá es X persona, y que esas personas son personas adineradas o personas, ¿verdad?, de un estatus social bien superior, y que en sí su vida y su manera de vivir y de ella ver la vida nunca fue como realmente fue, o como ella realmente lo creía. Y así yo lo relaciono con esta clase, porque en esta clase es como que nosotros, en este caso mi persona, trato de enseñar a las personas la historia de su vida en su religión, o en su denominación, o en su creencia. Y esta clase tratamos de eso, tratamos de la historia de la iglesia y el origen de la doctrina. Hablamos de la historia de la iglesia, empezando desde la creación del hombre, de la relación del hombre con su creador, el primer hombre, y luego cómo se fueron formando, cómo el Padre fue manifestando su diseño hacia su creación, hasta llegar al punto donde se fueron formando las diferentes clases de creencias o denominaciones, no tocándolas todas, porque si las tocamos todas pues estuviésemos que extender demasiado esta clase, ¿verdad? Y
pero sí vamos a tratar de hacer un resumen de cada una de ellas para el beneficio de cada una de las personas que puedan estar escuchando y viendo este video y puedan mirarse. El punto de vista en que lo vamos a traer no es un punto de vista de condenación hacia esa denominación o hacia esa religión, o de crítica de una manera despectiva o de señalar a cada una de las personas que están en esas denominaciones, sino traer la historia para que las personas puedan ver por sí mismas cuál es el trasfondo y cuál es el comienzo, o de dónde salió la idea o la ideología de practicar la escritura o practicar su creencia de esa manera en la cual ellos entienden y creen que es la correcta. Una vez la persona ve la historia de su fundador, por poner ejemplos de su fundador, de cuál fue la ideología de su fundador, qué fue lo que lo impulsó a defender esas creencias que tiene y cómo los seguidores de ellos llegaron al punto de formarse en grupo hasta que se les empezó a denominar o se les empezó a marcar con un nombre, y dentro de esos nombres es que aparecen las multitudes de creencias y de denominaciones que tenemos hoy en día. Y yo me voy a enfocar mucho más en aquellas que son las más populares, aquellas que son las que más creemos, por lo menos desde el punto de vista del ambiente en el cual nos manejamos. Y dentro de alguna de ellas vamos a estar tomando primeramente, ¿verdad? O dentro de ellas, las voy a apuntar aquí, no es que las vamos a tocar de manera ordenada según las voy apuntando, pero estas van a ser algunas de las denominaciones o de las creencias que vamos a estar tocando en esta clase de historia de la iglesia y origen de la doctrina, y vamos a tocarlas todas, incluyendo la que para nosotros consideramos que es la correcta, que es la de la Biblia. Y tal vez podamos decir, pero es que yo sigo en la Biblia, y entonces ya yo en mi denominación decimos que creemos en la Biblia, pues obviamente pues estoy en la correcta. Pero cuando yo me refiero a la Biblia, la estoy diferenciando de todas las demás, porque para mí la Biblia, desde la perspectiva hebrea original, no desde la perspectiva hebrea moderna, o desde la perspectiva judaica, o desde la perspectiva según alguna denominación que se pueda catalogar como mesiánica o como alguna denominación aparte, ¿verdad? Porque a veces cuando utilizamos el término hebraico o hebreo, ha llegado el punto de que hay tantos y tantos grupos o tantas denominaciones que hoy en día, o tantos grupos aparte llamados mesiánicos, o llamados Nexraim, o llamados Yahwistas, o llamados no sé, ¿verdad? Dentro de todos que hay, por un ejemplo, están montones, están los discípulos de Yeshua, hay montones de denominaciones dentro de que, como a veces no sabemos diferenciar entre una cosa y otra, pues aparentemente a veces cuando vemos esto, que decimos desde un punto de vista hebraico, a veces la gente lo primero que piensa es, pues este es de los mesiánicos, y nos catalogan a todos como parte de un grupo que no necesariamente es que no seamos mesiánicos. Bueno, yo me considero mesiánico porque desde el punto de vista que creo en el Mesías Yeshua, y creo en que Él es mi Redentor, y obviamente me considero seguidor de ese Mesías. Y por eso me considero de ese punto, pero hay muchos grupos que se consideran mesiánicos y siguen muchas raíces, siguen las raíces judaicas, siguen el Talmud, otros se consideran mesiánicos y no creen en Yeshua. Hay montones, pero no los vamos a mencionar todos, pero vamos a mencionar muchos de algunos de ellos, pero los vamos a tocar al final, porque vamos a tratar de tocarlos conforme también a la escatología, cómo se fueron dando con el tiempo, porque si esta clase es de historia, pues vamos a tratar de hablar sobre la historia desde el comienzo y vamos a ver el desarrollo de cada una de ellas, pero sí vamos a estar hablando de la que para mí es la que es correcta,
y vamos a ver quiénes son los fundadores de este pensamiento, en el cual yo considero y creo que son los que realmente están correctos, los que realmente fueron siervos de nuestro Padre Celestial, impuestos para llevar el mensaje a cada uno de nosotros y seguir ese modelo, teniendo realmente, obviamente, como principal y cabeza de todo esto a su Hijo, el Mesías Yeshua. Pero vamos a estar hablando también de otras denominaciones, como por ejemplo la judaica, cómo fue que se fue formando este grupo judaico dentro del pueblo de Israel, sus aciertos, sus desaciertos, y hasta llegar al punto de comparar el judaísmo o el judaico de los tiempos anteriores, del tiempo de la historia, por ejemplo, de Moisés, Josué, Caleb, Ezequías, Isaías, David, que es totalmente diferente a la manera en la cual se practica el judaísmo hoy en día, que está basado por un compendio llamado el Talmud. También vamos a estar hablando de los grupos, por ejemplo, como la institución católica, que dentro de todo vamos a ver cómo se fue desarrollando hasta llegar al punto de ser una institución católica, siendo la religión oficial por un imperio llamado el Imperio de Roma, y después cuáles fueron las que salieron de esa denominación, que dentro de todo vamos a estar hablando del tiempo de Arminio, dentro de todo eso, pero en este tiempo de donde está la institución católica romana, vamos a estar hablando de los debates que hubieron antes de ella ser una institución, mientras fue una institución y cuando se fue deteriorando esa institución católica romana. Vamos a estar hablando también de los tiempos de los reformadores, vamos a estar hablando también de la post-reforma. Vamos a estar hablando de los grupos que salieron después, como por poner un ejemplo, los calvinistas, los luteranos, los arminianos, los valdenses, todos esos grupos hasta llegar a los puntos de los grupos donde empezaron después a llamarse de otra manera, como los anabautistas. Vamos a estar hablando también de los menonitas, los Amish. Vamos a estar hablando también de los metodistas. Vamos a estar hablando también de un poco del Islam, aunque el Islam, ¿verdad?, fue primeramente de manera histórica, ¿verdad? Primero que la mayoría de esto estuvo un poquito después de la institución católica romana, pero también vamos a estar hablando un poquito del Islam, vamos a estar hablando también del desarrollo de esa institución, vamos a estar hablando también de los Amish, de los metodistas, vamos a estar hablando también de los pentecostales, de los presbiterianos, y vamos a estar hablando también de aquellas denominaciones que fueron surgiendo en ese mismo proceso,
como fueron también algunos como los de los testigos de Jehová, los adventistas, asamblea, los unitarios. Dentro de todo vamos a tratar de hacer un resumen, no hablar al detalle de cada uno de ellos, pero sí un resumen de cada una de ellas, trayendo lo más importante para que aquella persona pueda beneficiarse de esta historia, de este origen de las doctrinas, de las que fueron no solamente las que motivaron a algunos de estos reformadores o a algunos de estos líderes carismáticos a salirse de una de otras y a tener seguidores hasta llegar al punto donde se les empezó a llamar de esa manera, sino también las doctrinas que fueron formándose ellos, que son hasta el día de hoy las columnas de esas instituciones. Cada una de esas instituciones tienen unas doctrinas que son la columna, que son las que muchos que de afuera que los ven dicen, estos son, por poner un ejemplo, los menonitas. Tal vez si uno le pregunta a una persona quiénes son los menonitas, le van a decir no sabemos, pero si les decimos quiénes son los de la iglesia del velo, pues sí van a saber quiénes son esos grupos, ¿verdad? O, por ejemplo, si tú le preguntas quiénes son los Watchtower, los testigos de Jehová, nos dicen, sí, a lo mejor algunos de ellos son los que caminan por ahí y entran a las casas o tocan en las casas, pero ¿cuál es su doctrina? ¿Qué fue lo que los motivó a esos líderes a aislarse? ¿Y cuáles son las doctrinas las cuales ellos implantaron o a las cuales ellos se abrazaron hasta el día de hoy? Y eso es lo vital para ellos. Las vamos a estar desarrollando desde el punto de vista histórico y obviamente comparándolas con la cabeza y con lo principal que el Mesías dijo, para que en ese análisis histórico cada una de las personas podamos mirarnos en este espejo y decir, así como esa joven de la novela, mira, este no es tu papá, mira, esta no es tu mamá, tú tienes una vida, tienes unos papás, tienes unas mamás, que así nosotros podamos ver que esas doctrinas que a veces pensamos que eran nuestros padres, nuestras madres, quienes eran los que realmente nos llevaban a la salvación, nosotros podamos ver si realmente son las correctas, si realmente son las que nos llevan a conocer realmente la verdad que es la Escritura, que es la Biblia, de la manera que el Mesías lo vio. Porque no es lo mismo ver la Escritura y practicar la vida de la Escritura de la manera que uno de estos reformadores la vieron, o uno de estos líderes carismáticos la vieron, a verla como el Mesías la vio. Y vamos a ver que muchas de ellas, ellos van a tener aciertos y van a tener también muchos en contra. Y la idea es que nosotros podamos aprender de los aciertos que ellos tuvieron, pero también hacer una retrospección y decir, pero si en esto ellos no están acertados, pues ahora pues yo tengo que tomar la decisión de seguir a lo que está acertado o seguir a lo que yo entiendo que es lo que mi denominación o mi grupo sigue practicando, para no quedarme fuera del grupo. Y la idea es que, y mi opinión, que si seguimos esto que está aquí, que es lo principal, la Biblia, desde el punto de vista original hebreo, y cuando hablo del idioma hebreo, no solamente estoy hablando de un idioma, estoy hablando del punto de la perspectiva del mensaje de aquellos que fueron los autores, que fueron los escritores y aquellos que tuvieron la oportunidad de ver las herramientas para estudiar la Escritura, pues pueden tener una idea un poco más clara de esas herramientas que nos ayudan a entender la Escritura. Y cuando digo esto es porque de este punto de vista vamos a ver cómo lo vivieron ellos para nosotros entonces seguir ese modelo y ver que cada uno de estos modelos tienen sus cosas correctas y sus cosas incorrectas. Y nosotros mejorar las que son correctas y las que son incorrectas también ir mejorándolas en el camino, porque sabemos que el único autor y consumador de la fe en quien tenemos que poner nuestra mirada, nuestra emuná, nuestro bitajón, es en el Eterno y en aquel que le envió en su Hijo, el Mesías Yeshua. Así que esto es una preintroducción sobre lo que va a ser la clase de historia de la iglesia y origen de la doctrina, que tengo que aclarar que aunque yo voy a ser el que la voy a estar dando, yo soy el que voy a estar haciendo la estructura. También hubieron otras personas que hicieron una clase bien similar donde yo voy a estar
o yo pedí el permiso para sacar algunas de las cosas que ellos utilizan en esa clase que para mí son de importancia y de bendición como lo fueron para mi vida, y también las voy a estar compartiendo con ustedes. Y dentro de ellos está uno que se llama Carlos Martínez, otro se llama Ramón Rodríguez, si no me falla el apellido, y también, si no me equivoco, también está Eddie Negro. Dentro de estas personas que se encargaron de hacer una clase similar, eh, yo voy a tener la oportunidad de sacar extractos más, obviamente lo principal, la metodología que la voy a estar haciendo yo, porque yo soy el que voy a estar dando la clase y soy el que voy a estar haciendo la estructura, pero sí, claro, para darle el crédito y a las personas de las cuales también aportaron a lo que se va a estar dando en esta clase. Así que, y también obviamente algunos web directamente de lo que conocemos como internet, ¿verdad? Y otros libros también como tenemos como herramienta, libros históricos, libros sobre las cosas que sucedieron y los diferentes movimientos también, ¿verdad? Que se dan y que están plasmados en esos libros. Así que Shalom, que la paz de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes y con toda su familia, que toda la Mishpachá y todas las familias que puedan ver esto puedan sentirse con el anhelo y con el deseo de poder experimentar juntamente conmigo esta trayectoria y que al final del camino puedan ser bendecidas y que puedan entender que esto solamente nos debe llevar a una cosa: ser mejores siervos de nuestro Padre Celestial, mejores imitadores de nuestro Mesías Yeshua y preparándonos para su regreso. Shalom. Lolis Hoa, Yeshua Haderek, Haimet, Hahaim. Shalom Ubrajo Lekolam. Ay, tate.